arte romano se deriva del arte etrusco y del arte griego, sobre todo el helenístico. Este se caracterizó tanto por las edificaciones de carácter monumental como por tener un fin utilitario, debido a que la mayoría de estos eran dirigidos con un fin social. El arte romano corresponde a la producción artística que se desarrolla en la Roma antigua. Inicialmente se origina bajo la influencia de dos pueblos que vivían en Europa. En primer lugar, los etruscos, que se encontraban al norte de Italia y que desarrollaron un arte particular que se basa en temas mitológicos tomados de los griegos. En segundo lugar, los griegos, instalados en Italia hacia el sur y en Sicilia, quienes desarrollaron un arte que retoma temas de la mitología clásica. Sin embargo, es importante destacar que el arte romano no celebra a los dioses como los griegos, ni la vida como los etruscos. El arte romano celebra ante todo la grandeza de Roma y de los romanos. A la influencia griega se le agregan novedades como la utilización de nuevos materiales, diferentes sistemas constructivos y modificaciones en los órdenes arquitectónicos y tendencia a lo colosal, debido a sus edificaciones de gran tamaño. Se logra destacar los aspectos prácticos y utilitarios de sus obras, como también su fin decorativo. En esta presentación hablaremos un poco de las más importantes ramas del arte en Roma. La escultura está subordinada a la arquitectura, que determina los lugares y espacios que deben cubrirse con relieves o estatuas, como en los pórticos de la entrada y en los capiteles de los claustros. Ocurre una derivación en la representación de diseños hacia el siglo XIII, que puede denominarse como etapa de transición hacia el período gótico, en el cual se imita en cierta forma la realidad de la naturaleza, impregnando las esculturas con mayor dinamismo, pero en la cual el artista no se separa aún de los esquemas y códigos anteriores de decoración. La amalgama resultante de esta transición produce obras muy buenas, pero otras sin ningún valor artístico aún en la misma región. En esta época de transición se va perdiendo algo la rigidez de las figuras, así como la simetría y exageración de la línea recta y vertical, ganando en exquisitez, realismo y movimiento. Se distingue el elemento de representar abundantes, menudos y estrechos pliegues en la vestimenta. Algunas de las características de la escultura romana pueden ser: finalidad didáctica no artística para la instrucción religiosa, estilización y desproporción, no se guarda la debida perspectiva, ni hay relación lógica de tamaños en relación a la profundidad a que están las figuras. En los relieves, la diferencia de tamaño significa la importancia del personaje. Hay composición simétrica. En los tímpanos, la composición tiene siempre como eje la figura de Cristo. Existe cierta rigidez de formas. Además, hay falta de expresión en las figuras o a veces son muy exageradas. Hay una repetición y monotonía en los elementos de la escena. Se puede apreciar la tosquedad en la ejecución de la obra. La escultura romana destacó con las esculturas retrato. Estas son las máscaras de cera que se aplican en el rostro de los difuntos para conservar en este material la impresión de la fisonomía del mismo y poder así ser recordado. Además, los materiales más utilizados en el retrato romano fueron también el bronce y el mármol para las estatuas.
y estas no estaban coloreadas, ya que debían ser talladas. Se aborda el concepto de idealismo y realismo, sobre todo en la época republicana, y se le conoce como un arte naturalista y anónimo. Al comienzo, la escultura romana de retrato solo representaba la cabeza y parte del cuello. Posteriormente, se representa de todo el busto, incluyendo los hombros y el pecho. Se esculpieron también figuras de cuerpo entero, donde el personaje podía estar de pie o sentado. El retrato de personajes sentados se ve más en mujeres que en hombres. La escultura romana del retrato nació para el emperador y luego se adaptó a otro tipo de personajes pudientes que pudieron costearse el trabajo de los artistas. La pintura romana. Se utilizaron nuevos colores que obtenían de la combinación de diferentes sustancias como base material, por lo que la gama se hace más amplia que la utilizada previamente por los griegos e incluso por los egipcios. Los romanos utilizaron en su pintura de características figurativas recursos novedosos en su afán por elaborarla lo más fiel posible a la realidad, utilizando elementos como la perspectiva, la simetría, el uso de las sombras para destacar las figuras sobre el fondo y otras con exquisito gusto y maestría. A partir del siglo I se observan dos corrientes pictóricas o estilos. El estilo neoático, que se preocupa por la forma humana, resaltando asuntos de la mitología y epopeya. El estilo helenístico alejandrino, que pone de manifiesto la preocupación por la pintura rural, cultivando el paisaje y las marinas. En la pintura mural romana encontramos que el fresco era el método preferido. Este permitía cubrir defectos de los materiales de construcción empleados que no eran de muy buena calidad y al mismo tiempo que decoraban las paredes con escenas narrativas de diversos temas. En la pintura romana, al iniciarse el siglo II hasta el 79 de nuestra época, incluyendo la pintura en Pompeya, se observan cuatro estilos. La incrustación, que imita la decoración de mármoles. El arquitectónico, que imita el revestimiento y arquitectura. Mixto u ornamental, que es una mezcla de los dos anteriores. Y el ilusionista o escenográfico, recargada con la mezcla del segundo con el tercer estilo. Se utiliza la técnica de manchas de color al temple aplicados con brochazos sueltos sin detallar, como lo hicieran siglos después los impresionistas y con pretenciosos toques de sombra y luz. También en la pintura se palpa tendencia hacia el realismo, por lo que los temas preferidos son el retrato, la caricatura y el paisaje. Estas obras tenían un carácter práctico al ser utilizadas para decorar, pero también tenían un fuerte elemento propagandístico, al servir como apoyo para llevar la filosofía y política romana a través de los pueblos con los que tuvieron contacto. También destacan las pinturas romanas de contenido erótico sexual y el mosaico romano. Arquitectura. El desarrollo que alcanzaron los romanos en la arquitectura fue tan importante que incluso el dibujo y la pintura se realizaban para el servicio de la arquitectura. La arquitectura romana se observa como un arte muy centralizado y unitario en el que sus cánones estéticos y constructivos se extienden a todo el imperio e influyen en la vida privada y pública de sus ciudadanos. Por supuesto, es una arquitectura monumental, donde se busca la majestad y las expresiones de fuerza y poderío que representan el ideal de uniformidad
del Imperio Romano. Se alterna con dos sistemas conocidos: el de la columna y dintel, copiado de los griegos; el arco y bóveda, el cual tomaron de los etruscos. Las bóvedas empleadas fueron principalmente la culpiforme, la de medio cañón, de horno y de arista. Sus principales monumentos fueron el templo. Esta se levanta sobre un podio y para acceder a la cella existía una escalinata en la parte delantera. Progresivamente se fue imponiendo la bóveda para la cubrición interior de la cella. La basílica, construida por un edificio de 3 naves separadas por columnas y con rematado en ábside o cúpula. La nave principal, y más ancha, estaba soportada por columnas con espacio suficiente. Las termas. Las primeras fueron edificadas al final de los tiempos republicanos. Estas consistían en un gran edificio central con piscina abierta, jardines, baños y espacios para socializar. Los teatros. Se instalan sin aprovechar el declive del terreno, construyéndose sobre una estructura completamente abovedada de arcos y bóvedas de ladrillo u hormigón. Los acueductos. Su construcción era muy compleja y en ocasiones se tenían que salvar grandes desniveles, por lo que en esa zona su estructura era de arquerías, pasillos o galerías de espacios abiertos en forma de arco. Estas estaban superpuestas. Los circos. El Coliseo romano es el más grande de estas construcciones, dedicadas a juegos y espectáculos para las grandes masas. Es una estructura pendiente de piedra y cemento. Los materiales principalmente utilizados fueron la sillería pétrea, la mampostería, el ladrillo en combinación frecuente con argamasa de hormigón. Aunque los romanos emplearon los clásicos órdenes arquitectónicos griegos, los usaron con mayor libertad, combinándolos entre sí en la misma fachada. Las ciudades fueron los grandes centros de la convivencia y en general de la civilización romana, y necesitaron amurallarse para defenderse de las agresiones. Además, en estas ciudades se construían edificios públicos para diferentes servicios y actividades, tanto económicas, deportivas y de esparcimiento.